Trigonometría del triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Ejemplo número 4. Tom se encuentra en la cima de un acantilado T de 150 metros de alto, desde donde observa un barco de pesca F y un velero S. B representa un punto en la base del acantilado, directamente debajo de T. El ángulo de depresión del velero es de 40 grados y el ángulo de depresión del barco de pesca es de 55 grados. Antes de comenzar a responder las preguntas correspondientes a este ejercicio, vamos a aclarar qué se entiende por ángulo de depresión y también aprovecharemos para definir el ángulo de elevación. Vamos a decir que una persona siempre tiene una línea de visión. Es una línea de visión horizontal y es una línea de visión que está, vamos a establecerlo, directamente vinculada hacia sus ojos. De manera habitual, la línea de visión de una persona es una horizontal. Ahora bien, cuando una persona tiene que girar su cabeza o su vista para ver algo que está abajo, lo que está ocurriendo es que se forma con esa horizontal un ángulo. Ese ángulo se llama ángulo de depresión. Entonces, el ángulo de depresión es el ángulo que se forma con la horizontal respecto del objeto o cosa que está viendo hacia la parte de abajo. Entonces, siempre el ángulo de depresión es el ángulo que se forma con respecto a la horizontal. De la misma manera, cuando una persona voltea hacia arriba a mirar algún objeto, cosa, forma con la horizontal un ángulo que llamamos ángulo de elevación. Es cuando miramos hacia arriba. Pues bien, en el caso de Tom, él está volteando desde la cima de un acantilado, está volteando hacia abajo. Por tanto, con respecto a su horizontal, a su línea habitual de visión, se está formando un ángulo que se llama ángulo de depresión. Ahora sí, ese ángulo de depresión es de 40 grados. Bien, ahora vamos a contestar la pregunta del ejercicio. Inciso A. Calcula SB, la distancia que hay entre el velero y la base del acantilado. Vamos a decir dos cosas importantes. En la figura, en el punto T, donde está Tom, en el punto S, donde se encuentra el velero, y en el punto B, que es la base del acantilado, se forma un triángulo rectángulo, claramente con ángulo recto en el vértice B. Ahora bien, si nosotros observamos con cuidado la figura, observaremos que también en el vértice T que aquí estamos señalando, se encuentra un ángulo que es de 90 grados, de los cuales 40 grados corresponden al ángulo de depresión con el cual Tom está viendo el velero. Por tanto, para este ángulo de 90 grados se forma también un segundo ángulo, un ángulo de 50 grados. Este ángulo de 50 grados es muy importante. Es la segunda cosa que tenemos que establecer. Ese ángulo de 50 grados es importante porque ese ángulo forma parte del triángulo BTS. Es un ángulo interno y vale 50 grados. Y nos están pidiendo que calculemos la distancia SB o BS del triángulo correspondiente. Pues bien, esa distancia para el ángulo de 50 grados es el cateto opuesto, mientras que los 150 metros de alto que tiene el acantilado, es decir, la distancia TB, es el cateto adyacente,
del ángulo de 50 grados. Entonces, nos están dando un ángulo, nos están dando el cateto adyacente y nos están pidiendo el cateto opuesto. Para poder calcular la distancia entre el velero y la base, no podemos usar el teorema de Pitágoras, porque nada más conocemos un lado. Tenemos que usar una función trigonométrica, y tiene que ser una función trigonométrica que relacione al cateto adyacente y también al cateto opuesto. Esa función trigonométrica que relaciona al cateto adyacente y al cateto opuesto, pues debe de ser la función tangente. Entonces, para el ángulo BTS, que tiene valor de 50 grados, BS es el cateto opuesto, TB o BT es el cateto adyacente. Vamos a utilizar la función tangente de BTS, o sea, la tangente de los 50 grados. Por fórmula, sabemos que esa tangente tiene una magnitud BS y el cateto adyacente tiene una magnitud TB. Ahora bien, una vez que tenemos esto, hay que sustituir los valores correspondientes. Sabemos que la tangente de 50 grados es igual a BS o SB sobre 150. Por tanto, para despejar la incógnita BS hay que quitar el denominador, el cual pasará multiplicando al lado izquierdo de la igualdad. Es decir, que BS será igual a 150 metros multiplicado por la tangente de 50 grados. Para resolver esa operación podemos utilizar nuestra calculadora graficadora, en la cual podemos realizar esa operación. Debemos de tener cuidado de que esta calculadora esté configurada en grados. La explicación de cómo configurarla en grados ya fue dada en el ejemplo número 1. Hacemos la operación entonces 150 multiplicado por la tangente de 50 grados. Ya que tenemos esa operación, ejecutamos y el resultado es de 178.763038.9. Esto es que BS, si nosotros lo redondeamos a 3 cifras significativas, será 179 metros. O bien, si lo dejamos con un decimal, puede ser 178.8 metros. Ambas respuestas son correctas. Hemos llegado pues a la conclusión de que SB es igual a 179 o bien 178.8 metros. Ambas respuestas nos van a servir. Con eso hemos concluido el inciso A. Vayamos al inciso B. Inciso B. Calcule SF, o sea, la distancia entre el velero y el barco de pesca, de la respuesta aproximando a las unidades en metros. Bien, nos piden la distancia de S a F. Debemos de tener en cuenta lo siguiente antes de continuar. El problema nos decía que el ángulo de depresión del velero es de 40 grados y está marcado en el dibujo. Pero también nos dijo un segundo dato. El ángulo de depresión del barco de pesca es de 55 grados. Esto significa que el ángulo de depresión con el que Tom está viendo al barco de pesca es mayor, 55 grados. Y como dijimos hace un momento, el ángulo que se encuentra en el vértice T, este que estamos marcando aquí, es un ángulo de 90 grados. Por tanto, para el triángulo BTF, el ángulo interno agudo debe de ser igual a 35 grados para que nos dé la suma de 90. Entonces, en el triángulo BTF conocemos el cateto adyacente y su ángulo agudo, que es 35 grados. Por tanto, nosotros podemos calcular la distancia de B a F o de F a B mediante la operación tangente nuevamente. Vamos a decirle entonces lo siguiente. Para el ángulo BTF, que mide 35 grados, BF es el cateto opuesto y TB o BT es el cateto adyacente con medida 150 grados. Para ese mismo ángulo, la tangente de BTF, es decir, la tangente de 35 grados, es igual a la división de BF entre TB. Al sustituir tenemos que la tangente de 35 grados es igual a BF dividido entre 150.
como hicimos en el caso anterior, hay que despejar a BF. Por tanto, tendremos la operación de 150 por la tangente de 35. Esa es la que va a ser igual a BF. Nuevamente, volvemos a hacer la operación en la calculadora graficadora, 150. Ahora por la tangente de 35, ejecutamos y nos dice que BF es igual a 105.031137. Es decir, que BF, si nosotros lo escribiríamos a 3 cifras significativas, es 105 metros. Bien, una vez que nosotros conocemos la medida de BF, dado que sabemos la medida de SB, podemos calcular, ahora sí, la distancia entre el velero y el barco de pesca. Sabemos, pues, que si sumamos BF más SF o FS, esa suma nos debe dar igual a 178.8 metros. Por tanto, para calcular SF, basta hacer un despeje. SF será igual a 178.8 metros menos 105 metros. Así, esa resta nos dice que SF es igual a 73.8 metros. Sin embargo, como nos pidieron que la respuesta la demos a unidades en metros, SF tiene que tener en conclusión una medida de 74 metros. Y con esto concluimos nuestro ejemplo número 4.